Quinto misterio de dolor. La crucifixión y muerte de nuestro Señor. Del Evangelio según San Marcos. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hemos realizado, en compañía de la Santísima Virgen María y de Jesucristo, su Hijo, este camino de dolor a través de los misterios de este rosario. Empezamos contemplando el temor y miedo de Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Contemplamos también sus dolores físicos brutales en la flagelación. Vimos también cómo sufrió en su interior las burlas de los soldados. Acabamos de contemplar cómo Jesús cargó con su cruz, con nuestra cruz, para llegar a la meta. Y ahora nos encontramos en la meta, en el objetivo final: dar la muerte por cada uno de nosotros. El Evangelio que hemos leído nos presenta como dos palabras de Cristo antes de morir, y también una palabra humana, la del centurión, al ver la muerte de Jesús. Tratemos de meditar, de reflexionar en estas palabras que el Evangelio nos dice. En primer lugar, escuchamos esas palabras de Cristo que dirige a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras de un gran dolor. Un dolor que no se compara con el dolor físico, que no se compara con el dolor interior de sentirse burlado. Un dolor que tampoco se puede comparar con el cargar con todas nuestras culpas y pecados. E incluso no se puede tampoco comparar con esa tristeza y angustia que sintió Cristo. En esta ocasión, el dolor, el sufrimiento de Jesucristo es el sentirse abandonado por el Padre. El sentir que su Padre está lejos, que su Padre Dios lo ha olvidado, que ya no se acuerda de él. También nosotros en alguna ocasión experimentamos este gran dolor interior. No es el caso de Jesucristo, pero en ocasiones puede ser que este abandono de Dios lo experimentemos a causa de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero la mayoría de las veces es cuando vemos que aquello que consideramos bueno, aquello que pedimos a Dios, no se nos es otorgado. Y entonces pensamos si no habrá sido Dios que nos está abandonando. Yo creo que la Santísima Virgen María,
Cuando escuchó estas palabras de su hijo clavado en la cruz, le vino a la memoria esas palabras que María dijo a su hijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho sufrir a José, tu padre, y a mí, abandonándonos, quedándote en el templo y nosotros sin saberlo? Quizás pudo recordar María ese dolor que ella experimentó, que no entendió en ese momento, como quizás también ahora María, como nos pasa a nosotros, no entiende tampoco que su hijo se sienta tan desamparado por el Padre. Una segunda palabra que dice Cristo en la cruz, en ese momento en que expira, Él se refiere al Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque Jesucristo se siente de alguna manera abandonado por el Padre, sin embargo Jesucristo sigue firme y alimentando su confianza plena en el Padre. Padre, te entrego lo último que ya puedo entregarte, mi espíritu, mi vida. Todo te lo he dado durante toda la vida y ahora te entrego eso último que me queda. Y Cristo, desde la cruz, aunque se sentía abandonado por el Padre, le entrega todo lo que tiene. Y ese acto de muerte se convierte en un verdadero acto de vida porque se lo entrega plena y totalmente al Padre. También María, cuando escuchó esta respuesta del Hijo sobre la cruz, esa respuesta a su Padre, recordó la respuesta que cuando era niño también recibió ella al quejarse por haberse quedado en el templo. ¿No sabías que debía encargarme de las cosas de mi Padre? La presencia del Padre siempre guió a Jesús. Eso era lo que buscaba cuando se quedó en el templo, y cuando nació, y cuando quedó en Nazaret, y cuando salió a predicar, y cuando hacía milagros. Era hacer la voluntad del Padre, lo que Él en todo momento ha querido. Y es lo que hizo también en la cruz al momento de morir. Y Cristo entregó al Padre su espíritu, lo puso en sus manos para que esa voluntad buena de Dios Padre hiciera lo que fuera necesario para su proyecto de salvación de toda la humanidad. Y también nosotros tenemos que aprender de estas lecciones de Jesucristo. En todo momento tenemos que sabernos en las manos del Padre. Puede ser que lo experimentemos lejano, puede ser que como que no logramos o no nos sentimos merecedores de su cercanía. Puede ser que experimentemos tanto dolor en nuestro corazón que pareciera que el buen Dios se nos ha olvidado un poco, que ya no se acuerda de nosotros, que ya nos ha sacado del corazón. Pero Cristo nos vuelve a enseñar: métete en el corazón de Dios, dale tu vida, aunque te parezca poca, aunque te parezca que ya no sirve para casi nada. Como Cristo, en esa cruz que fue su lecho de la muerte, entregó también al Padre eso que aparentemente era muy poco,
la vida de un moribundo, los últimos segundos de un hombre que estaba por morir. Pero en el Evangelio que hemos leído también nos sorprende la expresión del centurión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No ve en Jesucristo un gran milagro, no ve en Jesucristo una gran predicación, no ve en Jesucristo una gran fortaleza, no ve en Jesucristo una gran alegría. Le ve roto, le ve decaído, le ve destrozado humanamente y sin embargo es el momento de la gran fe para este hombre, el centurión. Reconoce que Jesucristo es un hombre, verdaderamente este hombre. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que aprender que la fe en Dios tiene que pasar por la humanidad propia y la humanidad de los que nos rodean? Que no tenemos que tener miedo al ver que somos débiles nosotros y que son débiles los que nos rodean. Solamente en el hombre, esa criatura creada por Dios a su imagen, es donde podremos descubrir a Dios y podremos crecer en la fe. Es en esa humanidad de Cristo reconocida por el centurión, verdaderamente este hombre, es donde el centurión logra dar el paso de la fe y terminar afirmando: este hombre era el Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos también que nosotros llegar a afirmar. En mí, en cada uno de nosotros, con esas debilidades que percibimos, con esos pecados que nosotros conocemos, con esa pereza que experimentamos para ser buenos, con ese esfuerzo y ese costarme tanto el hacer el bien, con esa impaciencia que no logro superar en mi vida. Y a pesar de todo decir: Señor, tú estás transformándome. Tu muerte en la cruz, tu muerte ahí en el Calvario, está logrando hacer de mí ese hombre, esa mujer que tú siempre has anhelado. Ojalá que nunca decaigamos en ese esfuerzo personal. Ojalá que estemos abiertos como el centurión para que el Señor transforme nuestra visión humana en una visión de fe. Y que aunque nos sintamos abandonados por el Padre, sepamos en todo momento poner nuestra vida, nuestro obrar en las manos del buen Dios. Y sepamos que Él está transformando ese esfuerzo nuestro para que verdaderamente logremos dar y alcanzar esa divinidad para la cual hemos sido creados y por lo tanto después poder llegar al cielo, que es el gran paso que la muerte de Cristo permite para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor por esta muerte en su cruz. Démosle gracias al Señor por habernos hecho ver que la ausencia de Dios es camino espiritual, pues Él también lo vivió. Démosle gracias a Cristo porque nos ha enseñado a mantenernos siempre buenos hijos del Padre. Y démosle gracias a Dios por la fe que nos ha concedido desde pequeños y que Él ha logrado mantener hasta este momento. Por esta intención, por la propia fe y la fe de nuestros seres queridos, recemos ahora este quinto misterio de dolor.